Buenas noches a todos, mi nombre es David Paniagua. Hoy, bueno, les voy a contar mi historia, pero como mi guitarra ha estado en casi todas las partes de mi historia, me va a estar acompañando también acá mientras se las cuento. Igual así me siento más seguro. Bueno, todo empezó cuando yo tenía 23 años. En ese entonces trabajaba en un banco, acababa de terminar una licenciatura en administración, estudiaba música en una escuela municipal. En fin, estaba bastante ocupado, así que no tenía tiempo para preocuparme por una pelotita que me salió en un testículo. Simplemente por aquello llamé al urólogo y saqué una cita, pero tenía espacio hasta dentro de un mes, así que bueno, simplemente la saqué, me esperé a que llegara la cita y me olvidé del asunto. Como 3 semanas después, la pelotita había crecido bastante, ya era tal vez del tamaño de una bola de ping pong, así que ya me empecé a preocupar, pero ya quedaban pocos días para la cita, así que ya que mejor me esperé. Cuando llegó el día de la cita, me senté y le dije al doctor: yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Entonces, no, esa bajó más bien. El doctor me examinó y preocupado me dijo que tenía que hacerme un ultrasonido y un examen de sangre lo antes posible para ver si, como él sospechaba, tenía un tumor y por ende tal vez tenía cáncer. Ahí sí me preocupé. Así que bueno, corrí a hacerme todo lo antes posible. En esos momentos también tenía una novia. Le conté lo que el doctor me había dicho y me dijo: loco, estás bocado, ya no te quiero. Yo obviamente no me quedé ahí, así que yo le dije: yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Cholita, no lloro, nomás me acuerdo. No, la verdad es que no pude ni siquiera decirle nada, simplemente dejé la conversación ahí y eso fue lo último que supe de ella. Pero como estaba consciente de que si de verdad tenía cáncer, era una enfermedad que es una enfermedad que solo se vence con buena actitud, así que no me concentré en eso, me concentré solo en mí mismo y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones. Ah, no, mentira, eso no. No, eso no pasó. Bueno, tal vez. Bueno, fui y me hice ya todos los exámenes y el doctor ya lo revisó y me dijo que efectivamente tenía un tumor. Así que me dijo que tenían que operarme lo antes posible porque podía ser un tumor maligno y podía ser metástasis, pero me dijo que iban a tener que extraerme también junto con el tumor el testículo. Yo acepté porque de todos modos pienso que es mejor vivir solo con uno que morirme con los dos. Así que como una semana después ya me operaron, me extirparon el tumor junto con el testículo. La verdad es que hay días que todavía lo extraño, me hace falta, inclusive le canto.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me hace falta él. Sí que era diferente cuando estabas tú. ¿Cómo dice? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Viviendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. No sé qué le hicieron. Si no te hubiera sido, no estaría aquí. Bueno, después de la operación se hizo la biopsia y se comprobó que era un tumor maligno. Así que tuve que empezar también con el proceso de quimioterapia. Cerca de un mes después, tal vez un poco más de un mes, ingresé al Hospital México para empezar con mi primer ciclo de quimioterapia. Y para mi fortuna, me internaron en el mejor cuarto de todo el Hospital México, el cuarto del Proyecto Ariel. Que para mi grata sorpresa estaba adornado con guitarras y con notas musicales, así que todo eso hizo mi estadía un poco más llevadera. Sin embargo, durante todo ese proceso muchas veces sentí que ya no quería más o que ya no podía más. Sobre todo era bastante frustrante. Yo soy una persona bastante inquieta y estar con una aguja y una manguera pegada al brazo metiéndome químicos, o estar en la casa sin poder hacer nada, los brazos me dolían, así que casi ni podía tocar guitarra. Fue una época bastante frustrante, pero aprendí a valorar muchas cosas, a valorar cada paso, a valorar cada caminata que podía hacer, inclusive en el jardín de mi casa, cada minuto fuera de un sillón o de una cama. Aprendí a valorar también a las personas que iban a estar conmigo en cada etapa importante de mi vida. Aprendí que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Alrededor de 2 años antes de mi diagnóstico, mi padre había muerto de cáncer en los riñones, le había hecho metástasis también en el hígado y creo que en los pulmones. Desde ese momento empecé a cuestionarme muchas cosas de mi vida, empecé a cuestionarme las cosas a las que les daba importancia, como al dinero, al éxito, entre comillas, al reconocimiento de las personas. Y desde ese momento empecé a darles menos importancia, me hice más fuerte también para cuidar a mi familia, a mis seres queridos. Y aprendí a no temer a hacer muchas cosas como las que estoy haciendo en este momento. Pero fue solo hasta que yo mismo pasé por ese proceso y me atreví a darle ese giro que mi vida necesitaba. Así que decidí dejar la administración, que no me hacía sentir feliz, no me hacía sentir satisfecho. Y decidí hacer la prueba para ingresar a la UCR a estudiar enseñanza de la música. UCR.
Así que, bueno, con una, ya sin pelo, con una mascarilla, me dolían los brazos y me temblaban de toda la inflamación de las venas por la quimioterapia. Aún así me fui. La gente me veía raro, las mismas personas que estaban haciendo el examen, pero fui y lo hice, y para mi fortuna, como un mes después me notificaron que había ingresado a estudiar enseñanza de la música en la UCR. Así que lo dejé todo para seguir mi pasión, porque yo no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque yo no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz otra vez. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. No, si quiero estudiar, si quiero trabajar, quiero superarme, quiero hacer muchas cosas, pero quiero seguir sobre todo mi pasión. Con todo esto aprendí que hay que aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, que hay que aprovechar cada día no como si fuera el último, sino como si fuera el primero, reinventándonos cada día, sabiendo que siempre podemos ser mejores, sabiendo que siempre podemos aprender, que siempre habrán nuevos retos que superar y con esperanza siempre en un mañana. Aprendí a hacer lo que quiero, lo que amo, aun cuando esto no me genere grandes riquezas, aun cuando no sea de esas profesiones que nos vuelven ricos de la noche a la mañana. Simplemente haciendo lo que me gusta, porque siendo músico puedo llegar a muchas personas, puedo transmitir muchos mensajes y sobre todo puedo ser feliz todos los días, no solo los sábados, no solo los fines de semana. Aprendí que nosotros siempre podemos crecer, siempre podemos aprender de estas pruebas. A eso se le llama resiliencia, a enfrentarnos a los momentos más duros de nuestra vida para salir fortalecidos de ellos, para aprender de ellos y para crecer. Hay una canción que habla de eso, habla de cómo las cigarras, después de meses bajo la tierra, sufriendo una transformación como la que nosotros sufrimos después de pasar por esta enfermedad y por todo el proceso de la quimioterapia, la radioterapia, todos estos tratamientos. La cigarra también se transforma y sale al mundo nuevamente para volar y para cantar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Y esa es mi historia. Gracias por escuchar.